Muy buenos días con todos, bienvenidos a un programa más de perspectivas ambientales, un espacio para dialogar, para conversar, para generar políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Belén Páez. Ella es máster en ecología, es especialista en cambio climático y bosques, pero adicionalmente ella los últimos 24 años ha ejercido un liderazgo importantísimo de victorias para la protección de bosques tropicales y los derechos de los territorios indígenas en Amazonía. Ella es directora de la Fundación Pachamama y con ella vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las cuencas sagradas y estas, cómo se deben conservar y además como una iniciativa a la transición ecológica. Belén, gracias por estar aquí, qué gusto. Y quisiera comenzar comentando contigo cuál es la situación actual de la Amazonía en general y después de la Amazonía ecuatoriana. Gracias, Vero. Qué bueno estar aquí contigo. Estos espacios son sin duda muy importantes. Abrir estas ventanas de información, abrir estas ventanas de intercambiar con personas que están trabajando en temas ambientales es sumamente necesario. Y bueno, espero que en este programa podamos discutir y responder algunas de las preguntas necesarias sobre los temas amazónicos. Y en ese sentido, lo que me gustaría contar es que, bueno, a nivel global, conocemos el deterioro de algunos de los ecosistemas importantes del planeta. Uno de estos ecosistemas importantes y biodiversidad y por todo lo que alberga, definitivamente es la Amazonía. La Amazonía como región, la Amazonía como un gran ecosistema, la Amazonía como un bioma que en este momento es crucial para la estabilidad del clima. Además, la estabilidad del clima depende en gran medida de cómo nosotros estamos en este momento actuando para conservar estos bosques y también para conservar estas grandes fuentes, no solamente de biodiversidad, pero de agua. La cuenca amazónica está en América y tú conoces que son 9 los países que integran esta cuenca amazónica. Está el Brasil, por supuesto, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana francesa, inglesa. Entonces, 9 países que suman esfuerzos y que suman, digamos, de alguna manera una fuerza para la estabilidad climática. La Amazonía también en este momento, como es conocido por todos nosotros y tal vez para los que no conocen, es un lugar de máxima biodiversidad y de máxima, digamos, inteligencia ecosistémica. Se dice que cuando hubo la última glaciación en el planeta, los lugares como el Ecuador y el Perú no fueron cubiertos por la última glaciación y es ahí donde se concentraron inmensas cantidades de especies basales, plantas, animales, que fueron dando vida o co-creando una existencia muy inteligente que es la que se puede observar hasta el día de hoy en algunos casos. Entonces, dicho esto, lo que queremos decir es que hay mucha inteligencia acumulada en la Amazonía que es la fuente de posibilidades para la vida humana y la vida vegetal y la vida animal y la vida no humana en los próximos años. Y sobre todo nos permite tal vez pensar que es crucial que la Amazonía se mantenga en pie para que tengamos una posibilidad como civilización humana de permanecer en este planeta. La Amazonía es un lugar que alberga además grandes fuentes de agua. Se conoce en este momento que al menos en esta región de Ecuador y Perú, la posibilidad, digamos, todo lo que se convierte en lo que se llaman los ríos volantes, el agua que viene de la Amazonía se constituye en estas esferas de nubes y nubes que recorren todo el continente a los que se les llama los ríos volantes y estas contribuyen al 30% del agua dulce en el continente latinoamericano. Entonces, es
muy importante que también podamos relacionar que el agua que está en la Amazonía sube a los Andes, se va por otras regiones y a su vez esto tiene un impacto directo con el PIB y con las economías de nuestros países. Definitivamente. ¿Qué más puedo contar sobre la Y Amazonía? aquí, perdóname que te interrumpa, yo justamente estaba leyendo un dato súper interesante porque sí, había un análisis del tema de agua dulce, la mayoría de cuencas hidrográficas gigantes en Nepal, Yangtze, etcétera, etcétera, están recontaminadas. Excepto la Amazonía. La Amazonía tiene un grado de contaminación menor del 2, que era el promedio era entre 4 y 5, este tiene 1.6, que me pareció interesantísimo, que es un poco de los remanentes de agua dulce que están relativamente bien en términos de calidad y en cantidad, la una. Y la otra es que todavía es un reservorio y un potencial enorme para la investigación de especies y de plantas medicinales y obviamente conocimiento tradicional, etcétera, que todavía no ha sido ni siquiera explorado y descubierto, ¿no? Algún biólogo alguna vez me decía, no es ni el 2% que se ha investigado de todo lo que existe en la Amazonía. Yo creo que esas dos cosas también contribuyen a que sea uno de los enormes tesoros que tenemos en Sudamérica, en el continente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Mira, hay en estos últimos 15 meses se han hecho investigaciones en toda la Amazonía con más de 150 expertos científicos de la Amazonía que se constituyeron después de un llamado de Jeffrey Sachs y algunas, digamos, autoridades de Naciones Unidas y convocaron a un panel científico amazónico que se ha encargado, con el liderazgo del doctor Carlos Nobre, que es un profesor de la Amazonía de Brasil, que ha liderado, digamos, una serie de preguntas, ¿no? Y de preguntas que están relacionadas a lo que se conoce como el tipping point, como el punto de inflexión, de no retorno, específicamente para Amazonía. Entonces, en este panel científico se han hecho varias preguntas sobre qué está pasando en los temas geológicos, con los temas de químicos del dosel del bosque, con los temas de los sistemas fluviales de toda la cuenca, qué está pasando con los temas geológicos, con los temas sociales, etcétera. Y bueno, la conclusión es, digamos, es interesante en el sentido que se va a presentar un reporte en la cumbre del clima en Glasgow este año para que los estados puedan ajustar sus medidas de compromisos para la protección de los bosques y para, digamos, el financiamiento que requiere tomar estas medidas para que este punto de inflexión que en mediciones se ve no solamente a largo plazo, se lo ve muy cercano, está ocurriendo, estamos como a un porcentaje muy, o sea, mínimo de llegar a lo que se podría decir como el inicio de este tipping point, de haber llegado a este punto de no retorno. Y esto quiere decir que ni siquiera me quiero meter a hablar de porcentajes o números, pero lo que quiero decir es que estamos muy cerca y a muy pocos años de pasar este punto de inflexión en donde el colapso del sistema va a comenzar a poder mirarse muy rápidamente y el deterioro es muy rápido. Y existen las mediciones, existen los puntos de base que te dicen esto ocurrió hace 5 años, hace 10 años, esto es lo que puede ocurrir si es que ocurre lo que, por ejemplo, en el sur de la Amazonía, en el Brasil se conocen las quemas como un sistema ahora que está avanzando, consumiendo una buena parte de la Amazonía del Brasil. Entre tanto que en los Andes amazónicos se prevén más lluvias, ¿no? Se prevé que hay unos sistemas de alta pluviosidad y esto a su vez genera en los Andes amazónicos no solamente una gran erosión en los suelos amazónicos, pero también lo que se conoce a nivel ecológico como un reintercambio de especies basales. Entonces, las especies mismas en el bosque van a comenzar a cambiar, los lugares en donde la conectividad ha sido bastante, digamos, afectada, que es la conectividad, la capacidad de los ecosistemas de estar conectados entre los Andes y la Amazonía, tanto las especies animales como las especies de plantas, ya no encontrando estas conexiones. En el caso del Ecuador casi no hay conectividad entre los Andes y la Amazonía,
y esto nos va a generar algunos inconvenientes en los próximos años. Entonces, frente a esto, hay una serie de posibilidades y una serie de recomendaciones que por supuesto incluyen, digamos, un llamado de atención a las autoridades de estos 9 países amazónicos para que a través de pactos que ya existen para la Amazonía, el más reciente es el Pacto de Leticia, que es un compromiso de los presidentes en donde dicen, sí, nos vamos a unir para apoyar, digamos, a ampliar nuestros compromisos para reducir la deforestación, para restaurar los bosques, para reducir la degradación de los mismos y poner financiamiento a disposición de los estados y de las comunidades indígenas que son los que protegen los bosques. Entonces, medidas como estas son las que se tienen que amplificar y en este sentido la Amazonía tiene un rol fundamental en el mundo en términos económicos, en términos de destruir los bosques hay cientos de miles de vectores y de virus que pueden amplificar otro tipo de pandemias en el mundo. Entonces tenemos que realmente ver a la Amazonía no solamente como un mal llamado pulmón del mundo, sino es el corazón del mundo, es el agua para el mundo y además es el freno a posibles pandemias en el futuro. Belén, y esta parte es supremamente importante por dos cosas. A ver, primero, uno de los graves problemas es la deforestación y tiene que ser un tema conjunto de varios países, ¿no es cierto? Porque es un bioma tan grande que tiene que ser un esfuerzo conjunto, la una. La otra, tú acabas de mencionar el tema conectado con la pandemia y la estabilidad climática del planeta. Eso cómo la iniciativa de Cuencas Sagradas, y ahí ya metiéndome más en el asunto que es la iniciativa que ustedes están llevando a cabo, podría solventar o podría ayudar a las naciones, a los gobiernos, a solventar esta propuesta antes de que lleguemos al punto de no retorno. No te escuché la última parte, pero entiendo que vamos a hablar sobre las cuencas sagradas como una alternativa, como una posibilidad a lo que está ocurriendo. Sí, mira, afortunadamente en estos últimos 20 años, la Fundación Pachamama, en donde yo trabajo ya varios años, varias décadas, con esta relación muy cercana a las nacionalidades y los pueblos indígenas de la región amazónica del Ecuador, del Perú, un llamado desde los que esta visión, este conocimiento ancestral, esta visión de lo sagrado, que ha sido muy concreta, muy clara por parte de la visión territorial de las nacionalidades para hacer un llamado al mundo, y este llamado al mundo se refleja en este nombre, ¿no? De la iniciativa Cuencas Sagradas Amazónicas. Y en este sentido, las Cuencas Sagradas Amazónicas, arrancado en el 2017 como un esfuerzo binacional de determinar una bioregión, y en un momento les cuento cómo se está avanzando. ¿Binacional con quién? ¿Ecuador? Entre Ecuador y Perú. Entonces, las Cuencas Sagradas es un esfuerzo binacional entre Ecuador y Perú, en donde, digamos, la aspiración mayor es la protección permanente de 35 millones de hectáreas entre la Amazonía del Ecuador y una gran parte de la Amazonía norte del Perú. Esta es considerada una de las bioregiones más importantes en la cuenca amazónica. Existen como más de 35 pueblos y nacionalidades que habitan en estos territorios por cientos de años, cientos de miles de años en algunos casos. Y lo interesante de la bioregión es que se han comprometido en estos últimos 3 años tres cosas. Hay 3 resultados muy importantes de este esfuerzo entre nacionalidades y desde esta visión territorial. La primera es que todas estas nacionalidades se han alineado, tienen una visión común para ofrecer al mundo esto que ellos llaman la permanente protección de la Amazonía frente a la ampliación de actividades industriales de toda índole que podrían poner en riesgo a esta vida que hemos descrito que existe en la Amazonía. Entonces, esta fuerza social, esta visión territorial, esta cohesión frente a la protección de los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza,
surgen en este, digamos, gran colectivo de nacionalidades y pueblos que además tiene cierta articulación ya con gobiernos locales amazónicos, subnacionales, que también han ofrecido de alguna manera armonizar esta visión de planificación territorial tradicional, que son estos planes de ordenamiento territorial, y de alguna manera acoger esta visión de planes de vida y esta visión más holística de cómo debería ser manejada la Amazonía. En un segundo, digamos, esfuerzo en estos últimos 3 años de Cuencas Sagradas es haber avanzado con una herramienta de planificación con más de 50 expertos de Perú y de Ecuador, hablando de temas ecológicos, sociales, análisis multicriteriales, temas de educación, de salud intercultural, de conectividad, de manejo de desechos, de restauración de cuencas hídricas, de mirar todo el tema que tiene que ver con ciudades inteligentes y juventudes, digamos, esta gama amplia de líneas han sido tomadas en estos diagnósticos para este plan bioregional, y el bioregionalismo como tal lo que propone es una forma diferente de hacer planificación y comenzar a incorporar nuevos conceptos que tienen que ver con esta manera, como lo dije hace un rato, holística, de poder mirar un poco más allá que una visión antropocéntrica, y dar un giro a lo que sería una visión ecocéntrica, en donde podemos tomar más en cuenta a cómo funciona la naturaleza y cómo podemos funcionar con esa Amazonía viva. Queremos que esta Amazonía sea una Amazonía viviente que pueda provocar además unas serias recomendaciones sobre lo que llamamos ahora en Ecuador la transición ecológica. Y es de ahí que el tercer gran resultado de estos esfuerzos de decisión ecológica y social al Ecuador, a la región amazónica y al mundo, que podría, digamos, constituirse en una serie de pilotos, prototipos que nos dan respuestas a cómo se vería la Amazonía a 10 años, si es que ponemos en marcha todas estas respuestas y posibilidades sobre los temas que he mencionado hace un momento. Entonces, es una, digamos, ahí hay una serie de colaboraciones y de innovación en el sentido de colaborar con múltiples esferas del Estado, la cooperación internacional, los gobiernos subnacionales, la academia, los pueblos indígenas, el sector privado, y en estos próximos meses hay una agenda muy fuerte de incidencia con el Congreso Nacional de Perú, del Ecuador. Los pueblos indígenas están, digamos, tomando estos pasos necesarios para acordar y llegar a un acuerdo que sería, como lo podríamos ver, como un New Green Deal para la Amazonía, un pacto verde para la Amazonía que empieza desde Ecuador y Perú, con un horizonte a 10 años de posibilidades para la permanente protección de este ecosistema tan importante. Uh-huh. Y antes de ir a otra pregunta que me salta este momento, Belén, quisiera hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, una empresa filial de la Corporación Favorita, que trabaja para la implementación de la economía circular, y quisiera que veamos este video un momentito. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Una lata puede ser arte. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira. Continuamos contigo, Belén. Tú habías mencionado un New Green Deal, un nuevo pacto para la Amazonía, así como lo tiene la Unión Europea, como lo tiene Estados Unidos, y la propuesta sería, supongo que para la COP26. Esto se lo ha venido trabajando, y exactamente qué sería la propuesta, y cómo también me gustaría saber cómo esto encaja en la transición ecológica que está proponiendo el gobierno nacional. En este gran plan bioregional de cuencas sagradas hay varios capítulos, digamos. Uno de ellos está dedicado a
reflexionar sobre el tema de la transición ecológica y surgen varios análisis de lo que ocurre a nivel global, en dónde se está aplicando temas de transición ecológica, quién lo está haciendo, cuáles son ejemplos que debemos tomar en cuenta en nuestro país, en este caso. Entonces, se ha analizado 5 o 6 temas importantes, ¿no? Para poder hacer un cambio y una transformación en la Amazonía necesitamos tomar en cuenta los aspectos estructurales de los países. Entonces, no hemos dejado de ver, por ejemplo, qué ocurriría si es que se puede hacer una renegociación de deuda externa. Podría ser, claro, un canje de deuda por conservación, pero también hay otras maneras de renegociar deuda que podrían impactar a esta, digamos, a esta operación y a esta economía que por hoy es muy destructiva en la Amazonía y que está relacionada a industrias. Entonces, ¿cómo se pueden canjear estos temas estructurales de deuda a cambio de conservación? Por otro lado, se ha estudiado profundamente el tema de qué está ocurriendo con la renta básica universal, con esta propuesta de renta básica universal para la bioregión amazónica. Sabemos cuántos habitantes hay aquí y que además son tanto los indígenas como los campesinos y los no indígenas que habitan en esta bioregión que podrían mejorar sus condiciones de vida, podrían realmente sumar esfuerzos para el florecimiento de sus comunidades y de su vida, si es que podrían, digamos, tener acceso a una renta básica universal para la Amazonía, para que ellos puedan ser además, en vez de ser, digamos, atentar contra esa vida silvestre y ser los que están talando el bosque, de alguna manera poder compensar esa... ¿Quién pagaría esa esos son los análisis que se están haciendo en este momento. Entonces tenemos también, estamos Y Belén, perdona. los temas de cómo las naciones más grandes están en... Ajá. Ajá. Y yo creo que ahí es importante también ir pensando en que es necesario ya mirar una posible era postpetrolera, ¿no? La Amazonía ha dado por décadas el petróleo y bueno, esto no se va sino hasta 7, 10 años más y se acabó el petróleo. Y cuando estamos sentados con un capital natural tan importante como la Amazonía, que deberíamos pues conservarlo y después negociar desde la riqueza, porque nosotros tenemos riqueza, tenemos un gran capital natural que no sabemos aprovecharlo y que mientras más escasos son los bienes a nivel mundial, seguramente nosotros vamos a ser mucho más ricos, pero sabemos que tenemos que mantener ese capital. Entonces, es posible una era postpetrolera, siendo que el país necesita ingresos y también tenemos que conservar algo que necesita generar recursos para el país. ¿Cómo le ves tú? ¿Hay ese tipo de análisis? Sí, tenemos el análisis de lo que se llamaría la no proliferación, el tratado de la no proliferación de combustibles fósiles en lugares de alta biodiversidad, que además constan en las negociaciones del clima, en el Acuerdo 6 de París se habla sobre este tema en especial, y ahora en la COP uno de los, digamos, de los esfuerzos sería consolidar un grupo de estados que estén interesados para que el país pueda tener financiamiento para poder avanzar con este tema. Entonces, la no proliferación de combustibles fósiles consiste en hacer un acuerdo por país en donde ya vamos haciendo esta transición y nos damos cuenta que el horizonte petrolero en Ecuador no dura más de 8 o 10 años, que las reservas probadas están dadas de este sentido. Y en Perú hay una situación bastante similar, con particularidades también, pero si es que podemos lograr un compromiso para, digamos, la no extracción y la ampliación de fronteras petroleras en esta región, podría ser una gran ventaja que puede ser además compensada y que puede además ser apoyada con financiamiento climático para estos esfuerzos. De igual manera, estas propuestas, Belén, ¿cuándo van a estar en la mesa y se las va a presentar a la Asamblea que tú dices, a la Asamblea Nacional como propuesta para debate? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Una ley? ¿Que el Ejecutivo pase? ¿Que estemos de acuerdo todos? ¿Que el Ministerio del Ambiente lo acoja como un eje de transición ecológica? ¿Qué nomás falta? Mira, las cuencas sagradas tienen una serie de, digamos, de
de posibilidades y pilotos de ideas que pueden ser realizables en los próximos 10 años. Y para esto hemos hecho un plan que tiene metas, que tiene presupuestos, que ha sido realizado de una manera, digamos, bastante prolija. Y en los próximos meses lo que ocurre es el tema de lanzar estos varios paquetes de ideas a nivel de leyes, a nivel de qué se necesita hacer en política pública, qué son los financiamientos que se necesitan levantar en los próximos 3 años para realmente fortalecer esta discusión sobre la transición ecológica. Y a fin de agosto, entre el 30 de agosto y el 31 de agosto, hay una serie de eventos para lanzar el plan biorregional con autoridades. Esto ha sido a su vez comentado con, por ejemplo, la Subsecretaría de Cambio Climático en Perú, en Ecuador. Estamos avanzando con varias visitas a no solamente funcionarios del gobierno central, pero de gobiernos subnacionales. La cooperación internacional conoce de la iniciativa y finalmente el presupuesto que se prevé para estos próximos 10 años es un presupuesto bastante alto. O sea, estamos hablando de 19.000 millones de dólares para lograr esta permanente protección en la bioregión de 35 millones de hectáreas en la Amazonía del Ecuador y del Perú. La iniciativa como tal tiene el compromiso de generar esfuerzos para levantar un 5% de este presupuesto en los próximos 10 años, y lo que se busca son socios de inversión, inversionistas de riesgo y actores que puedan realmente contribuir para que el Estado tiene una gran parte de responsabilidad para responder a estas metas, por supuesto. Y en esta transición lo que se requiere también es tomar muy en cuenta el metabolismo de la minería a escala abierta. Se le llama, es un estudio sobre qué realmente le está aportando la minería del Ecuador al mundo y al mismo país, y en este sentido se tiene que hacer un balance serio sobre si es que el tema de la minería a escala abierta tiene sentido o no de realizarlo en ciertos lugares de alta biodiversidad, como es la cordillera del Cóndor, por ejemplo. Entonces, hay serios análisis que nos permiten ver que toda esta economía montada en la destrucción de los ecosistemas no tiene sentido en este momento, y que valdría mucho más la pena invertir en procesos de transición que a mediano y a largo plazo van a incurrir, sí, digamos, dinamizar la economía de la restauración y la biodiversidad en el Ecuador, como lo ha hecho Costa Rica y como lo están haciendo ya otros países. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo por ese capital natural que aún tenemos y que es crucial de conservarlo para que podamos realmente contar con una economía para la vida en los próximos años para el Ecuador. Perfecto, buenísimo. Y para concluir, Belén, nada más dinos, me quedé pensando porque tú eres cofundadora de Naku Healing Center. ¿De qué se trata eso? El conocimiento ancestral que existe en la Amazonía es cada vez más reconocido, y tenemos un ejemplo claro. Después de la pandemia, las nacionales, conozco, ellos han hecho un esfuerzo por usar sus medicinas, y ellos han usado de manera maravillosa su medicina ancestral, y muchos han sanado y muchos han decidido incluso no vacunarse y solamente tomar su medicina ancestral, y se han curado de COVID de alguna manera por fortalecer su sistema inmunológico a través del conocimiento y el uso de estas plantas. El llamado de las cuencas sagradas, de este llamado ancestral, de lo sagrado, de lo que existe ahí, de esta inteligencia que te hablaba milenaria, del coexistir en la selva, ha hecho que haya grandes, digamos, sabios hasta el día de hoy, una serie de abuelos, de abuelas, de chamanes, van creando, digamos, sus ventanas al mundo para poder curar a la gente de no solamente enfermedades físicas, mentales, espirituales. Y Naku Healing Center es un proyecto que iniciamos hace 7 años con la comunidad Zápara de Yanchamacocha, en donde ellos tienen un centro de sanación, en donde viene gente del mundo a ponerse en las manos de, digamos, estos abuelos záparas, que logran a través del conocimiento de sus plantas medicinales y sus varios tratamientos, y principalmente del trabajo con los sueños, aprender a soñar,
aprender a resolver los problemas, anticiparse a los problemas de la vida material a través del conocimiento de los sueños. Entonces, el trabajo de los sueños a través de grandes sanaciones con tabaco y con, digamos, aprender a interpretar los sueños y conectarse con el mundo espiritual a través también de las plantas mágicas, es parte de lo que se hace en Naku Healing Center, y esto ha sanado la vida de personas en el mundo, y tenemos mucha gente que sigue a, por ejemplo, Manario Shiwa, que es la persona que está conectando cada vez a más personas que están interesadas en su sanación espiritual a través del conocimiento de los sueños. Entonces, hay tantas nacionalidades, tantas culturas, tantas lenguas, tanto conocimiento e información, que hay muchas posibilidades de sanación para el mundo en esta región. Entonces, es una de las razones también de por qué necesitamos cuidar este bioma en la Amazonía. Conocimiento ancestral. Este es un tema fascinante y creo que amerita otro programa. Pero bueno, con esto cerramos este espacio, agradeciéndote, por supuesto, Belén, por tu tiempo. Es súper interesante, es muy importante lo que ustedes están trabajando. Imagínate lo que es además un reto enorme, lo que es el bioma amazónico. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos nuevamente. Les invitamos, como siempre, a compartir nuestra página web, darle un like y seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias, Belén, nuevamente. Gracias, Verónica, y a todos un abrazo amazónico.